Para que vean que tenemos dinero, ¿eh? No nos andamos con pobreza nosotros. A dos. Y luego dice que primero es la apostasía, ¿sí? Y luego dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ojo, el argumento de Pablo es, primero lo que está diciendo Pablo es, el arrebatamiento va a ser, o sea, el foco de la atención es el arrebatamiento. Pero dice Pablo, no puede venir el arrebatamiento si que antes sucedan dos cosas. ¿Me sigue? Uno, la apostasía. Dos, que se manifieste el inicuo, el hombre de perdición, esto es el anticristo. Muy bien. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Subraye lo que lo detiene. Porque hay algo que está deteniendo la manifestación del hombre de iniquidad, que está deteniendo al anticristo. Hay algo que lo está deteniendo. ¿Sí? Ok. ¿Qué será? ¿Quién será? Ese es el punto. ¿Quién será? Mi presidente traía una estampita en su cartera que decía, detente coronavirus. Bueno, ya se va, hermano. Lo voy a extrañar. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiere decir que sí o sí se va a manifestar, pero hasta ahora está siendo detenido. Seis, y aquí reitera, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quiere decir que este hombre de pecado, esta manifestación del pecado, es un misterio. Es un misterio. Que en algún momento va a ser desvelado el misterio, pero hasta ahora es un misterio. O, también dicho de otra manera, cuando dice misterio también quiere decir que es algo difícil de comprender o difícil de aprender con H, de aprender, de agarrar pues. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Otra vez enfatiza lo detiene. Cuando la Biblia dice dos cosas seguidas, algo nos quiere decir. Quiere decir doble vez que hay algo o alguien que lo está deteniendo. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Quiere decir que ese alguien que lo detiene va a ser quitado y entonces el inicuo podrá manifestarse completamente. ¿Sí? Ese es como el argumento. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Matará con qué? Con el espíritu. ¿Dónde está el espíritu? En su boca. Lo matará con el espíritu de su boca. Es que es muy importante lo que hablamos. Muy importante. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Diga conmigo, señales. Y prodigios mentirosos. Señales y prodigios mentirosos. Cuidado con los cristianos que andan buscando señales. Cuidado con los cristianos que andan buscando la iglesia en donde más haya manifestación del Espíritu, porque esa no es la búsqueda. Cuidado con eso. En las redes sociales
He visto cantidad de predicadores que Dios nos ampare. Verdaderamente, el evangelio de la prosperidad se manifiesta de tantas maneras, y cuando digo evangelio de la prosperidad, no digo nada más de traer dinero, No estoy diciendo eso, estoy diciendo un tipo de evangelio milagrero. Ya, no añado más. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Fíjate, va a haber un momento, creo que es en donde hay muchas mentiras y mucha gente es engañada. Es y está siendo engañada. Por esto Dios, 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira, bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Señor, dame las palabras adecuadas, Dios, las palabras que están en tu corazón, Señor, para transmitir, Señor, lo que nos has dado, Señor, en esta mañana, Señor. Abrimos nuestro corazón a tu palabra para que sea ella, Señor, la que vaya moldeándonos a tu imagen y semejanza, Señor. Y gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es para siempre bendita, Señor, que es para siempre buena, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y aquí hay varias cosas. Este no es el tema, pero lo necesitamos. Así es que voy a tener una introducción larga, pero por favor no se desespere, porque lo mejor está al final. En esta porción, Pablo nos está dando pistas para saber, para conocer cómo y cuándo va a ser la venida del Señor Jesucristo con su iglesia. Lo que nosotros conocemos, sabemos que hay dos venidas, la venida pública y la venida secreta. Aquí está hablando Pablo de la venida secreta, que es pegada, vamos a decirlo así, en tiempo con la venida pública. Y Pablo nos está advirtiendo de dos cosas, o nos está diciendo, mira, cuidado porque va a haber dos cosas importantes. Uno, la apostasía. Aquel que teniendo fe se aparta por alguna razón, y esa razón es bien sencilla, que es o está siendo engañado. El que deja de ser cristiano, por lo que gustes y mandes, es porque ha sido engañado. Yo he conocido gente que dice, no, yo no quiero saber nada porque he orado, me he congregado, he hecho esto, y no sucede lo que le he pedido a Dios. ¿Por qué se van? No se van por decepción, se van por engaño. Porque le dijeron que haciendo cosas recibes. Eso es un engaño. Eso es un engaño bien cristiano. Así no dice la Biblia. Así no dice la Biblia. Y luego Pablo nos advierte que habrá una suerte de idolatría sutil, porque nadie que dice tener fe cristiana, vamos a decirlo fe cristiana, nadie sería capaz. Imagínate alguien que está aquí en la iglesia y de repente deja de venir. Yo no lo veo y es muy difícil que agarre una Virgen de Guadalupe o un santo. Es muy difícil que se regrese a ese tipo de idolatría. Sí hay, pero de que de a tiro no se le pegó nada en la iglesia. O que se vaya a los horóscopos, cualquier cosa así, de a tiro no se le pegó nada. Una vez les dije que un pastor dijo, me voy a considerar buen pastor cuando ya nadie lea sus horóscopos. ¿Hay alguien aquí que lea su horóscopo? A ver, ¿de qué signo eres? Ya con eso ya. Bueno. Y entonces aquí Pablo describe cómo, a ver, regresemos al texto. Lo voy a decir así. La apostasía, Pablo nos advierte de dos cosas, apostasía e idolatría en este pasaje. Bueno, la apostasía se explica por la idolatría.
No hay apostasía si no hay en el corazón idolatría. La idolatría es primero. Ahora, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Es adorar algo diferente a Dios, pero cualquier cosa que pongas en primer lugar, muy bien. Lo voy a decir así. La idolatría es todo lo que se adora que es inferior al hombre. Lo voy a repetir. La idolatría es todo aquello que se adora y que es inferior al hombre. Ahí va. Dios, abajito de Dios o abajote de Dios, como quieras, está el hombre. ¿Y luego quién está abajo? ¿O quién está en medio? ¿Quién está arriba del hombre? No hay. Dice la Biblia que no has hecho un poco inferior, menores que los ángeles, pero digamos en la tierra. Ahí va. Exactamente. A ver, los que llevamos ciencias naturales, no sé ahora qué lleven en la primaria, no sé cómo se llama la materia, pero antes llevábamos ciencias naturales. Proyectos, ¿no? Eso. Los que llevamos ciencias naturales, a ver, ¿quién llevó ciencias naturales? Eso. Muy bien. Aprendimos algunas cosas en ese sentido. Aprendimos, si no me recuerdo, 5 o 6 reinos. ¿Se acuerda? El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino fungi, el de los hongos, y uno que se llama protista o protozoario, que son esas, no sé cómo se llama, pero son esas cosititas insignificantes, pero que son como primigenias de la vida. ¿Sí? Esos 5 reinos son materiales. Todos esos reinos que son distintos son de la tierra, son reinos materiales, ¿sí o no? Claro, tú me puedes decir que los minerales, por ejemplo, vienen del espacio. Está bien, es cierto. El oro no es solamente terrenal, pero eso es otra historia. Pero esos 5 reinos son materiales. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. ¿En dónde colocamos al hombre? Bueno, sí seguimos. Es que se rieron porque se sintieron aludidos. Como dicen mis hijas, sí soy. La gran pregunta es, ¿dónde colocamos al hombre? Ahí va el engaño. Porque el hombre, según Darwin, pues es una extensión del reino animal. Eso es lo que diría Darwin. Y tú y yo, y la palabra de Dios, ¿qué dice? Que somos creación de Dios. Ahora, es un poco más complejo que eso, porque sabemos que el hombre tiene 3 partes. O si mucho me apuras, yo diría 2. Y eso te lo puedo demostrar con el original hebreo. Pero bueno, asumamos que 2 o 3 partes. Asumamos y creemos y sabemos que tenemos una parte biológica, carnal, material, pero sobre todo tenemos una parte que no es biológica, no es carnal y no es material, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Somos la unión de esta tierra con lo divino, ¿o no? No somos puramente animales, ni somos puramente espíritu, sino somos el encuentro de ambas, vamos a decirlo así, naturalezas. ¿Me sigue?
Ok. ¿En qué consiste el engaño de este tiempo? ¿En cuál es el engaño de este tiempo? Y bueno, históricamente es difícil situarlo, pero sí podemos hablar que la teoría de Darwin, el origen de la evolución y origen y evolución de las especies de Darwin, es el punto central en donde empieza con mayor fortaleza el engaño de este tiempo. Y el engaño es muy sutil, es muy sencillo, a la vez muy complejo. El engaño consiste en hacerle creer al hombre que solamente es animal y que no tiene una parte divina. Y por lo tanto, el hombre cada vez más se va separando de Dios porque le está dando rienda suelta a su instinto carnal, a su instinto material. Cada vez se está alejando más. Esto se llama históricamente un proceso de secularización. Y entonces, ahorita la mayoría cree que no hay Dios, que no hay espíritu, y hace de su vida lo que le da su regalada gana. Lo estamos viendo. Pregunto, si le quitas al hombre su parte divina, queda solamente la parte carnal. Y por lo tanto, ¿cómo se comporta el hombre sin Dios? Yo te pregunto, a ver, los jóvenes que no se han casado o aspiran a casarse o quisieran, o novio o novia, por lo menos está chido tener novio o novia. No van a decir que, bueno, sinceramente, ¿tú andarías con un chavo o con una chava sin Dios, que no creyera en Dios? Porque si dices que sí, estás dispuesto a que te engañen, a que se burlen, que te maltraten, porque no tiene esa parte divina que lo detiene, que lo frena. Fíjate que enfatizamos con la Biblia, detiene. El misterio de la iniquidad es detenido por alguien. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu de Dios. Tú quieres hacer algo malo, lo deseas y viene un pensamiento que es el Espíritu de Dios y dice, no lo hagas. Y por el Espíritu de Dios te callas. Si no te callas, el Espíritu Santo está alejado. Si no te contienes, el Espíritu Santo está alejado. Si lo sigues pensando, el Espíritu Santo está por alejarse. Así que estamos viviendo un tiempo, y lo quiero enfatizar así, que es un tiempo bien difícil porque la sociedad cada vez se está separando más de su parte divina, del Espíritu de Dios, dejando sola y puramente la parte carnal, la parte animal. Me parece que es evidente. Préndale a las noticias, es evidente. ¿Quién vio la inauguración de los Juegos Olímpicos? Hasta me dieron ganas de persinarme cuando lo vi. Y el asedio, por eso pedí que se quedaran los adolescentes todos. El asedio es principalmente sobre ustedes, los niños, los jóvenes, los adolescentes. El asedio más tremendo es sobre las nuevas generaciones. Hay un asedio brutal, brutal. El engaño sobre ellos está, pero miren, se los quieren devorar. Bueno, lo vimos
claramente en esa inauguración de los Juegos Olímpicos. Una niña con esos, o esas, o eses, o como sea. Con personas. Niño, una niña ahí, ¿qué están diciendo? Miren, ese lobo haciéndole así. Me la voy a comer así, así. Cuando la sociedad se mete con las nuevas generaciones, con los niños, está totalmente corrupta. Papá, mamá, no permitas que tu criatura vea porquerías en el celular. No lo permitas, no lo toleres, lo estás destruyendo. Los niños hoy ven cosas espantosas, asesinatos, música horrible. ¿Por qué? Chismes, no lo permitas. No, que no lo vea como algo natural, no lo permitas, lo vas a destruir, le vas a destruir su mente. Sé que a veces es difícil compaginar el trabajo con los quehaceres y cuidar al niño, lo sé, pero no lo destruyas así. No le toleres. Ponle algo al celular para que no vea cosas así, por favor. Porque alguien se quiere apoderar de su mente y la quiere destruir. Ese es el engaño, o eso es parte del engaño. En México, vemos, a lo mejor ya nos acostumbramos, pero escuchamos las noticias, masacres. Ve la cantidad de masacres que hay en el país, hermano, y ya se meten con los niños. Los narcos antes respetaban, mujeres y niños no. Familiares no, ahora agarran parejo y arrasan. ¿Cómo es posible? Ese es el diablo. No es un humano que tiene el Espíritu de Dios. Eso es totalmente Satanás. No hay más. La cuestión del género. La cuestión del género es verdaderamente increíble, es terrible. Es terrible. ¿Cómo de que al niño lo puedes dejar escoger que sea hombre o mujer? ¿De dónde cabe? Pero ¿a qué mente retorcida se le ocurre que eso es posible? No hay manera, no se puede. Fíjate cómo el asedio es sobre las nuevas generaciones. Fíjate. Ok. Bueno, y más cosas que podemos ver. Por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte que es el movimiento transhumanista. El movimiento transhumanista es la onda esta de que los seres humanos se empiezan a poner partes de máquina. Todo tipo de dispositivos. A mi ver, ya con esto cierro esta parte, a mi ver, la marca del anticristo va a ser eso. Pero cierro ahí, porque ese no es el tema. Una cosa más, añado. En el versículo 9, me llamó la atención esto. Dice así. Bueno, la música que se escucha hoy, hermano, el reggaetón, los narcocorridos. El reggaetón es una violación. Están narrando una violación. Punto. No hay más. Los narcocorridos. Perdón, es una basura. Jóvenes, no consuman esa basura. No la consuman. No la consuman. Destiérrenla de su casa, de su corazón. Es pura basura. Que no, unas cosas que no puede ser. O sea, no es que uno sea mocho, hermano. No es mochilería. No es mochería. Es que de veras no lo puedes tolerar. Que pistolas por acá, dinero por acá, y después, a los 15 años, o sea, la delincuencia, pues ¿qué más va a hacer? Toda la vida escuchó eso. ¿Cómo lo paras?
Si desde que creció, sácalo de tu vida, sácalo. Muy bien, versículo 9. Esto es más como, bueno, dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjate lo que dice aquí: con gran poder y señales. El Espíritu Santo tiene dos posibilidades sobre el ser humano. Uno, los dones, poder y señales. Los dones del Espíritu, lenguas, profecía, discernimiento de espíritu, etcétera. Los dones son manifestaciones de poder y son señales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, la segunda posibilidad son o es el fruto del Espíritu, ¿sí o no? Así es que el Espíritu se manifiesta en el hombre de dos formas: el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, y dos, los dones del Espíritu: profecía, lenguas, cosas sobrenaturales, ¿sí? Este versículo está hablando de señales y prodigios, ¿sí? Pero los está poniendo como señales y prodigios mentirosos. Pregunto, ¿son imitables los dones? Sí, sí son. Sí son. Vimos, acuérdense, la escena en donde están Faraón y Moisés. Faraón también sacó serpientes. Hizo las mismas señales. Lo que no es imitable es el fruto del Espíritu. Porque no hay brujos con paz. No existe una monividente con gozo. No existe. O mono vidente, no sé qué sea. Me cuesta trabajo discernir. O mone, para no errar, mone evidente. No existe. El fruto del Espíritu no es imitable. Cuando una persona tiene paz, tiene paz. No se puede fingir la paz, no se puede fingir el gozo, pero el don de lenguas sí se puede fingir. La gente, los cristianos que están siendo engañados, buscan por todos lados quien les profetice. Y van a congresos y para que les profeticen evangelio de la prosperidad. ¿Quieres que te profeticen? Pues lee la Biblia. No seas flojo, lee, ahí está la profecía para ti. Ahí está. No tiene que venir nadie a decirte qué va a pasar contigo. Eso es adivinación. Y caen porque les dicen lo que quieren escuchar. Yo he escuchado gente que se dice profeta y te anda diciendo cosas así a ojo de buen cubero o que le parece que quieres escuchar. Y la gente se va con la finta. Están siendo engañados. Y cuando no pasa, viene la decepción. Eso no es. Lo que es el fruto del Espíritu. Primero el fruto. No que no anhelemos los dones. Claro que los anhelamos. Pero lo primero es el fruto del Espíritu. Eso es lo que nos va a distinguir entre unos y otros. ¿Me sigues? Eso es lo que marca la diferencia. El fruto del Espíritu no es otra cosa más que el carácter de Cristo formado en nosotros. Punto y se acabó. ¿Sabes cómo se forma el carácter de Cristo? Con un cincel. Tú y yo somos un pedazo amorfo de carne. Bueno, y de espíritu, dijimos. ¿Cómo va a formar Cristo? ¿Cómo Cristo le va a dar forma a nuestra carne y a nuestro espíritu, a nuestra carne?
sino es con su cincel. La palabra cincel en el original latín tiene que ver con dolor. Eso es lo que nos da forma. Bueno. Muy bien. Ve conmigo, por favor, sin perder Tesalonicenses, ve conmigo al segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 4. Hermano, ¿me está siguiendo? Ok. Vamos a leer esta historia que es bien conocida, pero aquí te va a hacer sentido lo que hemos dicho antes. Capítulo segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Fíjate, hay tres personajes ahí, tres figuras hay ahí. No, 4. No, 5, no, 4. Dice, una mujer que simboliza a la mujer. ¿A quién simboliza la mujer? A la iglesia. ¿Sí? Está la iglesia. Una mujer igual a la iglesia. 2, dice, de las mujeres de los hijos de los profetas. Quiere decir que es una mujer que sirve. Es una iglesia activa. Clamó a Eliseo, al profeta. ¿Sí? Esta mujer, esta iglesia, clama al profeta, clama por su palabra, clama por su ayuda, clama por su manifestación, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Ahí entra otro personaje que es el marido. ¿Sí? El marido de la mujer. ¿Qué le pasó al marido? ¿Qué le pasó al nuestro? Se murió en la cruz. Se murió en la cruz. De manera que Cristo, que representa el marido, ya no está en la tierra. Y por lo tanto, la mujer es viuda. Y por lo tanto, la iglesia está viuda o está sola, pero no desamparada. ¿Me sigues? Muy bien. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor para tomarse a 2 de mis hijos. Aparece el acreedor y aparecen los hijos. Los hijos son las nuevas generaciones. Entonces, hay un acreedor que se quiere cobrar con las nuevas generaciones. Hay un acreedor que se quiere cobrar con las nuevas generaciones. Pero a ver, yo pregunto lo siguiente. Si tú le debes a Coppel, que espero que no, o a Electra, que espero que menos, ¿qué pasaría si tocan a tu puerta y dices, híjole, no tengo? Bueno, échame a tus hijos. ¿Tú qué dirías? Pero no solamente dices que no, sino que dices que el cobro que te quieren hacer es ni siquiera a lo chino, es absolutamente desproporcional y es de animal. ¿Quién se cobra con los hijos? Ni siquiera hay palabra, eso es más que pasarse de lanza. No hay palabra. No hay palabra que... Imagínate una mamá que le van a quitar a sus hijos por una
por una estufa. Le faltó un abono y le quieren quitar una estufa, le quieren quitar un hijo por la estufa. Yo me pregunto, ¿de qué tamaño era la deuda como para que se quisieran cobrar con los hijos? ¿De qué tamaño era? ¿De qué tamaño crees que era la deuda? Para que te cobres, no con uno, con dos hijos. Es una locura la deuda. Entonces la mujer está aterrada porque ya fue el acreedor. El acreedor se metió a la casa a verificar que no tuviera nada de valor. ¿Y qué crees que se encontró? Se encontró a dos hijos, se encontró a sus nuevas generaciones y dijo, como no tienes nada de valor, échame a tus hijos. Amado hermano, lo que está pasando hoy es exactamente eso. Es exactamente eso. Nos quieren cobrar con nuestros hijos. ¿De qué tamaño es la deuda como para que se quieran cobrar con nuestros hijos? Es en serio. Es en serio. En México reclutan a los niños para el narcotráfico. A los niños. A los niños. Se los quitan. Los engañan. A los 9 años con 25 pesos los enganchan con fentanilo. 25 pesos. Y a veces ni siquiera les tiene que costar a ellos, les regalan la porquería. En la Ciudad de México está permitido que el niño, si quiere, vaya con falda. Ahora ya somos escoceses. Ahora resulta. Y el papá, sí, pues está bien, es su libertad, es su cuerpo. Sí. Se dan ganas de, ¡ay! Pues que se pague sus cuentas, ¿no? Si ya va a decidir que desde el año de nacimiento, desde el día que nació, empieza a pagar él. Muy bien. ¿Qué acreedor se cobra con los hijos? ¿Tú le dirías mínimamente que no tienes corazón? Así muy cristiano, ¿que no tienes corazón? Y en el mundo, ¿qué le dirías? No tienes... Estás hablando de que este acreedor no es humano, o en realidad no tiene una parte divina que lo detenga, que le diga, es demasiado el cobro. ¿Te fijas? Ese acreedor no tiene una parte divina que lo refrene, que lo detenga. No existe esa parte. Y por eso el cobro es absolutamente desproporcional, absolutamente injusto. Muy bien. Vamos a repetir el lunes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Pregunto, ¿por qué razón el acreedor se atrevió a meterse a la casa de la viuda? Ahí está en el texto. Porque era viuda, porque no estaba el marido. Porque no estaba el marido. Porque no estaba el marido. Lo voy a decir de manera diferente. Bueno, eso tiene una lección para nosotros padres de familia. Si hay hombre, pero no hay padre de familia, pero en términos de la iglesia, escúchame, en términos de la iglesia,
¿Qué cosa permite que el diablo se infiltre en las congregaciones y quiera robarse a las nuevas generaciones? Que no hay en la iglesia la autoridad y la palabra del Padre que refrene al acreedor. ¿Te das cuenta? Y por eso muchas iglesias vemos haciendo desfiguros porque no hay la autoridad del Padre y por lo tanto la puerta está abierta para que cualquier corriente extraña se meta. La mujer está viuda, está sola y se siente desamparada. Perdón, estamos desamparados frente a la ideología de género, frente a la violencia en el país, frente a la escasez. ¿Estamos desamparados? ¿Tú y yo estamos desamparados? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Estamos desamparados? Ok, muy bien. Fíjate lo que dice a continuación. Verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, fíjate lo que dice el profeta, fíjate la palabra profética. Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija con aceite. A ver, ya no entendí. ¿Tenía o no tenía algo? ¿Y por qué dijo que ninguna? ¿Por qué dijo que ninguna? No lo valoraba. ¿Sabes? Que por mucho tiempo la iglesia cristiana sobrevaloraba, ¿no? Esa no es la palabra, pero sí, o minusvaloraba el fruto del Espíritu. Todo el tiempo aprendimos los dones, y los dones, y las lenguas. Ajá, muy bien. ¿Y el fruto del Espíritu? Sí, mucha profecía y también le imponían las manos a la mujer. ¿Qué es eso? Es un engaño. ¿Cómo puede haber alguien que hable lenguas y le pegue a su mujer? ¿Cómo puede haber alguien que profetice y sea flojo en el trabajo? Eso es un engaño. ¿O cómo le llamamos a eso? ¿Cómo puede haber alguien que dice que tiene discernimiento de espíritus y anda buscando otra mujer? Eso es un engaño. Es un imitador. Pero la iglesia cristiana enfatizó solamente los dones y el fruto. Porque la Biblia dice que el fruto es lo que nos iba a permitir que Dios nos conociera y que el mundo nos conozca. Por sus frutos lo conoceréis. Así es que no te preocupes ni por el don de lenguas, no te preocupes, preocúpate por dar fruto. Preocúpate por eso. Muy bien. ¿En qué versículo nos quedamos? El 2. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino vasija con aceite. Tenía dos cosas. Vasija y aceite. ¿Tú qué tienes? Lo único que tenemos nosotros para defendernos de lo que está pasando hoy, de los peligros que están sobre nuestras nuevas generaciones hoy, son nuestros hijos, tus generaciones, y el aceite que es su Espíritu Santo en nosotros. Son lo único que tenemos para defendernos. La situación de la mujer es desesperada. No tiene nada con qué hacerle frente. ¿Cómo le hacemos frente a agendas mundiales? ¿Cómo le hacemos frente a una crisis económica? ¿Cómo le hacemos frente a una enfermedad? ¿Cómo le hacemos frente a una pérdida familiar como la que la mujer está viviendo? Perdón, si tienes dinero, si la mujer hubiera tenido dinero, ¿hubiera podido reemplazar al marido? Si hubiera podido reemplazar. Muy bien.
Entonces dice así. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Muy bien. Ahora, la Biblia dice, a ver, ayúdenme con ese texto, la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de Dios. ¿Qué son las arras? ¿Y qué eran en la antigüedad las arras? No. Las arras eran unas monedas. Era el varón, sí, hermana. ¿Qué dice? Que es la saga de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Así es, el Espíritu Santo. Ok, muy bien. Ahora, la mujer, por su desesperación, por su viudez, no se da cuenta que tiene algo. Tú y yo tenemos las arras del Espíritu. Tú y yo tenemos el aceite del Espíritu y se va a convertir en lo más valioso que nadie en la tierra tenga cuando no haya agua, cuando no haya comida, cuando haya persecución, cuando todo eso se cierna sobre nosotros. Esa va a ser la moneda más valiosa. Y si no te das cuenta que la tienes, la desesperación te va a tragar completito. Por eso se tiene que estar forjando el carácter de Cristo en nosotros ahora. Ahora. Me llamó la atención. Hay un video. Bueno, no. Luego les cuento. Fíjate. Verso 3. Fíjate lo que le dijo el profeta a la mujer para salir de la bronca. Le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Ya quedamos que las vasijas eres tú y son tus hijos. Esas son las vasijas. Y el poquito de aceite que está en ti, que está en mí y que está en tus hijos. Eso es lo valioso. Y fíjate el remedio. Le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté lleno, ponte aparte. Hermano amado, tú y yo, bueno, yo tengo una deuda. ¿Y tú? Yo tengo una deuda. ¿Y tú? Ok, si estás seguro que tienes una deuda, te advierto que viene el acreedor. ¿Con qué vamos a pagar? ¿Con qué vamos a pagar? Tenemos una deuda, fíjate la deuda, tenemos una deuda de vasijas, no tenemos una deuda de aceite. Tenemos una deuda de vasijas, no de aceite, porque el aceite no es nuestro. Lo que sí es nuestro es la vasija. ¿Con qué vamos a pagar? ¿Con qué va a pagar? Con vasijas. No me está entendiendo. Es hora de que empiece a traer vasijas. Es hora que deje de calentar una silla y empiece a traer al primo, a la comadre, al vecino, al barrendero. Tráigase todas las vasijas que pueda, porque nuestra deuda es en vasijas, no en aceite. Pero como usted no debe nada, esa es la manera de pagar nuestra deuda, con vasijas. Por eso te decía que teníamos una deuda en vasijas. Es que ayer nos dimos cuenta que teníamos muchas vasijas de mi suegra y se las llevamos.
Ya pagué, esa deuda de vasijas ya la pagamos. Tú y yo tenemos una deuda de vasijas. Y cuando pones en tu mente empezarle a predicar la palabra a todos los que conozcas, allí se empieza a pagar tu deuda. Allí el Señor empieza a multiplicar de su espíritu sobre ti. Haz la prueba. La manera en que el cristiano se prende es trabajando, no viniendo a la iglesia. Sentado en una silla, difícilmente te prendes. La única manera es trabajando para Dios. Y esa es la manera con que vamos a pagar la deuda sobre nuestras nuevas generaciones. La mujer escuchó la palabra, tomó la palabra y puso a sus hijos, puso a sus vasijitas a trabajar. ¿Y tú? Ponlos a trabajar en la obra. Mira, Dios nos dijo esto. Ve por tu compañero, tráelo, platícale. Eso es el trabajo. Eso es lo que nos va a permitir pagar la deuda que tenemos. Nuestra deuda es en vasijas y no en aceite. Así es que, si tú estás consciente de que el acreedor está por venir o que ya tocó a tu casa, ya se metió a tu casa a ver, comienza a pagar tu deuda con vasijas. No te esperes a que te los arrebate. No te esperes a que hagas siervos a tus hijos y que te los quite. La iglesia, esta iglesia, no puede tolerar que nos estén arrebatando gente. No puedo tolerar que se vayan los jóvenes. No lo puedo tolerar. Me da mucho coraje, mucho coraje ver a niños, ver a jóvenes drogándose o alcoholismo. Me da mucho coraje. Me da mucho coraje porque es un engaño. Me da mucho coraje. No lo podemos permitir. No podemos estar así. No pasa nada. Son ellos. No. La única manera de detener al acreedor es con su Espíritu Santo. La única manera de detener al acreedor es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Es dando frutos, Mariano, frutos. Con eso se detiene. No hay manera. Dice después, contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Allí se anula todo decreto legal. El acreedor se mete porque tiene un decreto legal, tiene una orden judicial que le permite meterse. Pero si tienes fruto, ahí se anula el decreto legal. Solamente ahí. No reprendiendo. Esas son, a lo mejor no dijo, quítate diablo y te reprendo. No, amado. Si no es magia, si no es conjuro, no es así. Es con amor, es con gozo, es con paz, es con paciencia, es dejando de ser miedoso, es dejando de ser pusilánime. Así se anula el carácter cristiano. Bueno, muy bien. Las arras, que es el Espíritu Santo, en la antigüedad eran monedas normalmente de oro y correspondían a la dote que el varón había recibido de su casa y se las entregaba a la mujer. De manera que en un momento de necesidad, lo primero que hace, pues los anillos de boda y empeñarlos. Pero en la antigüedad eran las arras y con las arras podían salir de broncas. ¿No te gustó la idea, va? No la agarraste. Con el Espíritu puedes salir de broncas. No, vámonos ya. No te dio gusto. Como no tienen broncas, yo soy el único. Y luego, mira, voy a cerrar con esto. Empezamos con una parte escatológica, cerremos igual.
Fíjate la sucesión de cosas. Por favor, ve otra vez al capítulo 4, verso 1 de Segundo de Reyes. A ver si así te alegras. O te agüitas o te alegras, pero no puede pasar así, no puede ser ajeno a esto. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Diga conmigo, una situación de salud. Una situación de salud. Vale. Luego dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor. Diga conmigo, una situación financiera. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Una tercera cosa, diga el Espíritu Santo. Fíjate la sucesión escatológica que estamos viendo. Primero, una situación de salud. ¿Te suena familiar o no? ¿Te diste cuenta que hubo una pandemia o ni te enteraste? No, como no me pasó nada, ni te enteraste. Bueno, qué bueno. Salud, finanzas, el Espíritu Santo. Quizás estemos entrando en el tiempo de la manifestación más tremenda del Espíritu Santo, pero antes tiene que venir una situación de salud, una situación financiera y después el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Hermano amado, si la iglesia no es sacudida, si la iglesia no es puesta en la idea de que debe, de que está en apremio, de que está bajo acecho, la iglesia nunca va a despertar. Primero la salud, finanzas y después el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre por siempre, porque nos va a tocar, ¿no lo anhelas? Vamos a ponernos sobre nuestros pies.